Bueno, este es otro mapa, utilizando otro radiotelescopio de Green Bank. O sea, a partir de un catálogo de radiofuentes del 87 GB. Entonces, una publicación del año 91. El mapa lo hizo uno de los autores de esta publicación, Condon. Acá hay 30.821 radiofuentes, que son las más brillantes en este catálogo. Perdón. Eso tiene que ver con la banda, digamos, de radiofrecuencia. Bueno, estas son coordenadas que no son, digamos, no son coordenadas galácticas. Acá concretamente la ascensión recta, o sea, las coordenadas celestes, ¿no? Crece en la dirección de las agujas del reloj, o sea que acá tendríamos, en esta dirección tendríamos la ascensión recta con el 0 acá arriba, como si fuera un reloj, y la dirección, digamos, radial, o la coordenada radial está conectada con la declinación, o sea que la coordenada radial también es un ángulo, pero bueno, no es la declinación, sino que es tiene esta fórmula con la declinación. Pero en todo caso, digamos, tanto la parte radial como la parte angular tienen que ver con las coordenadas celestes, no las galácticas. De hecho, acá hay un agujero circular que tiene que ver con un límite del catálogo, es un límite en la declinación, que tiene que ver con el rango del telescopio. Y el límite exterior tiene que ver con la declinación delta igual a 0. O sea, es la declinación delta igual a 0. Y ese es el límite del catálogo, porque un radiotelescopio que está en tierra. Acá hay un límite, acá inferior, izquierdo. Este límite que está acá hay un vacío, ¿no? Este límite es por interferencia del Sol. O sea, en coordenadas celestes, el Sol, obviamente, bueno, el Sol va recorriendo su eclíptica, pero digamos, tiene un ángulo respecto del polo norte celeste. Y bueno, obviamente el Sol también interfiere con las ondas de radio. Entonces, genera este límite, digamos, en estas coordenadas. Por otro lado, hay unos agujeros por acá pequeños, justo por encima del agujero central. Eso se debe a interferencias de fuentes de la propia Vía Láctea, ¿no? O sea, radiofuentes, o sea, brillantes como radiofuentes en el plano de la Vía Láctea. Lo que pasa es que por acá confunde un poco porque estos no son coordenadas galácticas, entonces como que... y por otro lado, hay fuentes de nuestra galaxia que provocan una concentración de radiofuentes acá. Acá hay varios de estos puntos corresponden a radiofuentes de nuestra galaxia. Bueno, digamos, se pueden identificar, se identificaron una cantidad importante de objetos de radiofuentes con sus análogos en la banda óptica, ¿no? Entonces, esta identificación lo que les indica a los astrónomos es que el grueso de estas fuentes son galaxias
y también cuásares, de los cuales hablaremos después, bueno, que están muy lejos, o sea, distancias comparables a la longitud de Hubble. Claro, con z igual a 1 ya estamos teniendo un corrimiento rojo importante, ya estamos hablando de que las longitudes de onda con z igual a 1, las longitudes de onda se duplican, ¿no? Por supuesto que, bueno, este muestreo no tiene cientos de miles de objetos, sino de escaso 30.000. Entonces, bueno, no tiene tanta estructura fina, pero sí lo que podemos concluir, como muchos de estos objetos están a distancias comparables a la distancia a la longitud de Hubble, o sea, de miles de millones de años luz, lo que podemos concluir es que evidentemente hay una isotropía importante, y no hay ningún tipo de gradiente notable, ¿no? En este gráfico. O sea, lo que podemos decir es que ya en la década del 80 y 90 ya se tenía una evidencia bastante clara de la homogeneidad e isotropía del universo a gran escala. Bueno, acá cambiamos radicalmente, digamos, la ventana por la cual miramos al universo, ¿eh? Porque esto es hecho fue hecho a partir de las observaciones de un satélite de la NASA, el HEA-01, pero destinado a observar en rayos X. Rayos X, o sea, rayos mucho más fuertes que los rayos ultravioleta. Este mapa fue hecho por Yahoo y colaboradores en el año 92. El experimento se llamó el Cosmic X-Ray Experiment, o A2. Este satélite fue enviado varios años antes, el GEA-01, en la década del 70, entre el 77 y 79, con lo cual fue pionero en lo que es observar al universo en rayos X. Fíjense que, bueno, acá estamos en coordenadas galácticas. ¿eh? El rango, digamos, la ventana de rayos X era entre 2 y 20 kiloelectronvolt, la energía, digamos, de los rayos X, o sea, la energía de los fotones, digamos, de esos rayos X, entre 2 y 20 kiloelectronvolts. Acá está el centro de la Vía Láctea, longitud galáctica igual a 0, es el plano galáctico. Por supuesto que hay fuentes de rayos X en nuestra galaxia también. Acá está como exagerado el contraste, o sea, como para... fíjense que esta es la escala, digamos, la gráfica no está muy, muy definido, pero digamos, está como enfatizado el contraste de las fluctuaciones. Y la mayoría de los objetos que están acá son fuentes compactas. Y sí, porque la mayor parte de los rayos X se originan en fuentes compactas. Porque son las fuentes compactas las que generan campos gravitacionales suficientemente fuertes como para que haya partículas cargadas suficientemente aceleradas a velocidades suficientemente altas como para que radien en rayos X. Por supuesto que todo esto fue mejorado posteriormente, ya vamos a ver, ¿no? Pero bueno, es interesante como este fue un primer mapa de rayos X en la historia de la cosmología. Por supuesto que la mayor parte de las fuentes de rayos X están acá en el plano de la Vía Láctea, en particular porque digamos
en lo que es latitud y longitud galáctica, acá está obviamente el bulto de la mayor parte del disco galáctico. Acá se puede ver la gran nube de Magallanes. Ustedes saben que hay dos nubes de Magallanes, la grande y la pequeña. La mancha negra que está abajo a la derecha, o sea, perdón, longitud 80 y latitud menos 33. Vamos, acá está el menos 33, por acá. Esto sería la nube, la nube grande de Magallanes. Y la pequeña está por acá. Es esta chiquitita que está acá. Un poquito más a la izquierda que que la grande. Después, fíjense, acá se ve cerca de la cima, de la parte de arriba de todo el mapa, longitud 83, o sea, L igual a 83 y B 75. Vamos a ponerlo bien acá. Lo que pasa es que no se ve bien los números de este gráfico, les pido disculpas por eso. Es por acá. Bueno, eso que está ahí es la nube digamos, de plasma digamos, que está en la galaxia M87, que está en el cúmulo de Virgo, que se hizo famosa el año pasado o el anteaño, porque ahí fue donde se fotografió el primer agujero negro, supermasivo, que obviamente es una importantísima fuente de rayos X. Bueno, una primera imagen en rayos X de ese agujero negro, o digamos, de la materia que está alrededor, es esta manchita que está acá. Vemos que también hay otras manchas oscuras. Algunas son galaxias AGN, que por sus siglas en inglés, Active Galactic Nuclei, o sea, galaxias con núcleos activos. Son galaxias tales que buena parte de su luminosidad proviene de su núcleo. Nuestra galaxia no es AGN, pero sí nuestra galaxia tiene un agujero negro. Las galaxias AGN son galaxias que tienen un agujero negro supermasivo que acapara buena parte de la materia y luminosidad de la galaxia. O sea, obviamente los agujeros negros son negros. Cuando hablamos de luminosidad nos referimos a la luminosidad de los discos de agresión de materia que está cayendo hacia el agujero negro o que está dando vueltas, ¿no? Acá, entre mancha y mancha, está, digamos, lo que es un fondo difuso, que bueno, que hay, digamos, rayos X ahí, que se considera que se cree que es la suma de muchas fuentes que están muy lejos, ¿no? Y esas fluctuaciones para campos de 3 por 3 grados, o sea, a escala de 3 por 3 grados, son más o menos brillantes en un 3%, ¿eh? No más de un 3%. Y si, y si fijamos cuadrados de 90 por 90, directamente a menos de un milésimo. O sea que el cielo en rayos X en 3 grados por 3 grados, si quieren, es anisótropo con una intensidad del 3%. ¿Y eso por qué? Bueno, por las fuentes de rayos X que hay alrededor nuestro. ¿eh? Pero a nivel ya gran escala, 90 por 90 es un milésimo. Que bueno, es algo esperable de la propia distribución accidental que hay alrededor nuestro. Eso es esperable.
Lo bueno de los rayos X es que la Vía Láctea es casi transparente, o sea, el polvo no intergaláctico, el polvo intragaláctico, el polvo galáctico, una cuestión de forma de hablar, ¿no? Cuando uno dice polvo intergaláctico es el polvo que hay entre estrellas, ¿no? O espacio intergaláctico. Cuando uno dice galáctico a secas, es porque se está refiriendo al interior de la galaxia. Entonces digo, polvo galáctico es lo mismo que intragaláctico. O sea, bueno, el polvo galáctico y el gas galáctico en general es prácticamente transparente. eh, a rayos X de esta intensidad, ¿no? Como vimos, entre 3 y 20 kiloelectronvolts. O sea, el flujo total de rayos X en cualquier dirección, ¿a qué va a ser proporcional? Y a la suma de, digamos, lo que se llama la columna de densidad de fuentes integrada a lo largo de la línea de visión hasta la distancia de Hubble, ¿no? Ahora, ¿qué es la columna de densidad de fuentes? Bueno, yo integro todas las fuentes en una dada dirección y obviamente la intensidad la voy ponderando en función de su distancia. Cuanto más lejos, menos va a contribuir a esa columna total de rayos X, ¿no? Porque decae con el cuadrado de la distancia para una dada intensidad de la fuente, ¿no? O sea que la isotropía que vemos del fondo de rayos X, ¿no? Acá puse background, no lo traduje a fondo simplemente porque, bueno, a veces yo trato de no hacerlo, pero a veces lo hago como para que también uno, digamos, a ustedes eh, no pierdan de vista, digamos, el lenguaje, digamos, internacional con que se expresen estas cosas, ¿no? Debería haber puesto fondo en realidad de rayos X, pero así voy a hacer muchas veces con otras cosas también, ¿no? A veces pondré fondo, a veces pondré background, y así con otros términos. Bueno, la isotropía de este fondo de rayos X lo que nos dice es que esa columna de densidad de materia integrada en 3 por 3 grados fluctúa no más del 3%. Ahora, ¿qué pasa? Ustedes dirán, bueno, pero entonces que no es isótropo el universo. Sí es isótropo, hasta donde sabemos. Lo que pasa es que eh, para distancias más grandes que cierta distancia, no van a contribuir mucho las fuentes rayos X. O sea, eso es lo que pasa. Bueno, otra cosa que nos dice es que la densidad de fuentes de rayos X promediada por encima de un esterradián del cielo. Esterradián es la unidad de ángulo sólido. Es al ángulo del radián, pero para ángulo sólido. Si yo la integro hasta la profundidad de Hubble, o sea, la longitud de Hubble, que tiene que ver con el horizonte de Hubble, o sea, hasta donde yo puedo observar, no fluctúa más que lo que fluctúa la anisotropía del fondo cósmico. Que es una parte en 1000. O sea que la fluctuación, digamos, por acá hay un comentario, o sea, el fondo cósmico de microondas, en realidad, fundamentalmente, nos llega en microondas, ¿no? Pero aunque sea despreciable, tiene una contribución de rayos X, así como tiene una contribución de otras. Ahora, esa contribución es prácticamente despreciable. Y de hecho, hay un fondo de rayos X producto de todos los rayos X que se emiten en todas partes. Entonces, pero esa anisotropía es la normal que uno esperaría de un fondo de rayos X cósmico. Con lo cual, por eso digo que no hay ninguna evidencia que el universo no sea isótropo en rayos X, más allá de las anisotropías cósmicas esperables. Como un poco acá lo escribo acá, ¿no? O sea, en la banda de 1 centímetro, que es lo que serían las microondas, estas anisotropías es una parte en 100.000 a escalas angulares de 10 grados. Eso es anisotropía. Ahora, ¿por qué nosotros
deducimos que también es información sobre la homogeneidad, ¿no? Digamos, supongamos que digamos, que el universo no fuera homogéneo, o sea que nosotros lo vemos isótropo, pero claro, si no fuera homogéneo, eh, significaría que habría un gradiente radial, o sea, si no es homogéneo, hay un gradiente del número de fuentes por unidad de volumen, por decir algo, ¿no? Entonces, cualquier otro observador en cualquier otra parte de la galaxia no vería un fondo cósmico de radiación isótropo, eh, digamos, ni en microondas, ni en rayos X, ni en nada, ¿no? Por supuesto que eso va en contra del espíritu de Einstein y de la mayoría de los científicos, de los cosmólogos, de pensar que no estamos en una posición privilegiada, más allá, como les dije, de estar en una zona de habitabilidad para la vida, pero no consideramos que a nivel cosmológico estemos en una zona privilegiada. Pero además hay evidencias de que el universo sea homogéneo, y en cuanto, en este caso sería que no haya un gradiente radial de densidad, que no haya una variación del número de galaxias por unidad de volumen a medida que nos vamos alejando, por ejemplo. O sea, más allá de que obviamente cuando nos alejamos a escalas de miles de millones de años luz, sí esperamos inhomogeneidad, pero ¿por qué? No porque haya inhomogeneidad espacial, sino por la inhomogeneidad temporal. ¿eh? Obviamente, cuando nos alejemos, vamos a ver cosas distintas, pero porque nos alejamos en el tiempo, ¿no? Pero eso es otra cuestión. Pero bueno, la realidad es que hay una estabilidad estadística en lo que son los conteos de galaxias. O sea, el contar cuántas galaxias hay por unidad de volumen a medida que me voy alejando. ¿eh? Con lo cual, las evidencias indican que el universo es homogéneo. O por lo menos no hay evidencia de que el universo no lo sea. Con lo cual, esta isotropía uno espera que sea desde cualquier otro punto del universo. Bueno, hasta aquí, digamos, terminamos con estas recorrido por una serie de imágenes del libro de Peebles que me pareció muy interesante compartir con ustedes. Entonces vamos a seguir con este raconto histórico. Llegamos al gran año 1999, donde se produce lo que yo llamo la sexta revolución observacional de los últimos 100 años, que es descubrir que el universo no solamente se está expandiendo, sino que además cada vez lo hace más rápido. Y esto lo descubrieron dos grupos de investigadores liderados por un lado Saul Perlmutter, por otro lado por Brian Smith y Adam Rees, australianos por un lado, ingleses por el otro. Esto ahora es prematuro para que yo les explique en detalle esto. Todas estas formas las vamos a ver en las próximas semanas. Pero hay una cosa que se llama distancia de luminosidad, que es estimar la distancia de un objeto a partir de su luminosidad, ¿no? Este gráfico que hay acá, cada punto son supernovas. Los puntos rojos pertenecen a un cierto grupo, o un cierto proyecto de observación de supernovas, y los puntos amarillos a otro conjunto u otro proyecto de observación de supernovas, o muestra de supernovas. La magnitud, estas supernovas se llaman supernovas de tipo 1A. Son supernovas que se entienden muy bien, son supernovas que estallan en sistemas binarios, donde una estrella va absorbiendo material de la otra a través de un disco de acreción, hasta que llega un momento en que tiene tanta masa que la gravedad no la puede resistir y explota.
Entonces, como el proceso es similar, o sea, es independiente de la estrella progenitora, porque, digamos, justamente la estrella original tiene, no importa la masa que tenga, lo importante es que va absorbiendo masa de su compañera hasta que llega a un umbral y ahí explota, ¿no? Ese umbral siempre es el mismo, está bien entendido, y tiene una curva de luminosidad con un máximo. Ese máximo, para este tipo de supernovas, es independiente de la supernova. Entonces, ¿qué pasa? Yo puedo detectar, como las supernovas son justamente objetos muy brillantes que durante una cantidad de tiempo pequeño, que pueden ser horas o días, brillan igual a una galaxia entera, puedo ver supernovas muy lejanas. Entonces, yo lo que mido es la magnitud aparente. Si por la curva de la explosión yo confirmo que es una supernova de tipo 1A, entonces yo sé que el máximo de esa curva, ¿cuál es la luminosidad absoluta de ese máximo? Entonces, como yo les dije, si yo tengo la luminosidad aparente y la absoluta, puedo determinar la distancia, que se llama la distancia de luminosidad, ¿no? Después lo vamos a ver. Bueno, cuando uno, digamos, desarrolla, aplica la relatividad general al universo, no, hay una parte, en realidad hay una parte de esto que es cinemática y ultradinámica, pero por ahora no voy a entrar en esto. Hay un vínculo entre la distancia y el corrimiento del rojo, que para zetas chiquitos es la ley de Hubble, o sea, el corrimiento rojo crece linealmente con la distancia. Ahora, cuando el z ya se hace comparable a 1, ya hay que incluir una corrección cuadrática, donde acá aparece el parámetro Q0, que se llama el parámetro de desaceleración. Entonces yo, si conozco supernovas suficientemente lejanas como para entrar en el rango en donde Z ya no es despreciable frente a 1, fíjense acá, ya 0,4, 0,6, ¿no? 1 acá hay una supernova en 1. Este es el diagrama original del año 99. Puedo tener información, o sea, puedo ajustar esta curva, H0 y Q, el parámetro de desaceleración. O sea, cuánto se está desacelerando el universo. Bueno, resulta que cuando obtuvieron con todos estos datos, resultó ser que el parámetro de desaceleración, en lugar de ser positivo, le dio negativo. ¿Eh? Les dio negativo. O sea que el universo está acelerando, no desacelerando. Fíjense, acá, bueno, esta zona sería un universo que se está desacelerando. Esta zona es un universo que se está acelerando. Bueno, obviamente, en una primera indicación, digamos, la evidencia era marginal, pero igual era suficientemente claro como para decir, fíjense que acá hay varias supernovas en el rango de universo acelerado y los errores están, varios de ellos, siempre, digamos, netamente por encima, o sea, en el rango de universo acelerado. Esto fue revolucionario. Bueno, y a partir de ahí nació la energía oscura, ¿no? La única, digamos, la materia común no puede acelerar el universo. La materia común gravita atrayendo y por lo tanto frena. ¿Eh? La materia común frena, no puede acelerar el universo. Se sabía desde 70 años antes, como les dije, ¿no? Desde la época de Einstein, que una constante cosmológica acelera el universo, ¿no? Si es positiva. Pero además, si uno lo interpreta como un fluido, equivale a un fluido homogéneo, tal que
un fluido ideal, homogéneo, tal que la presión es igual a menos la densidad. O sea que una constante cosmológica, pensándola como una constante de las ecuaciones de Einstein, es una modificación de las ecuaciones de Einstein que me introduce una aceleración. Pero si lo pienso como un fluido, como si lo meto, digamos, como parte de la materia, una constante cosmológica equivale a un fluido ideal que tiene presión negativa. Una cosa bastante antiintuitiva. Pero esa, como en relatividad general, la presión es fuente de gravedad, y eso lo vamos a ver dentro de poco, esta presión negativa, a los efectos prácticos, actúa como si fuera a nivel gravitacional, ¿no? Como si fuera una masa gravitacional activa negativa. O sea, una masa, como si fuera una masa que genera campo gravitatorio, pero una masa negativa. Y eso es la causa de que el universo se acelere. Bueno, hace ya 22 años que convivimos con esto. No sabemos qué es la energía oscura, esa cosa, si es un fluido muy particular, si es la constante cosmológica de Einstein, una constante que no sabemos por qué vale lo que vale y no otra cosa, pero es algo con lo que tenemos que convivir, que encima su valor o la densidad asociada equivale a 15 veces la densidad de la materia común. Bueno, seguimos avanzando. Luego del COBE vinieron otros satélites para detectar las anisotropías del fondo cósmico de radiación, el WMAP, el Wilkinson Microwave Anisotropy Probe y el satélite Planck, ¿no? Hasta ahora. El Planck hasta ahora dio la imagen más detallada que tenemos hasta ahora del fondo cósmico de radiación. Estos son cuadraditos de 10 grados cuadrados, o sea, 10 por 10 grados. Fíjense que el COBE a nivel 10 por 10 casi no tenía resolución, muy poquita. Y ahora la máxima resolución que tenía era la resolución que tenía el COBE. Ya el WMAP tuvo una resolución mucho mayor. Fíjense que ya estamos hablando de grados, no de 10 grados, sino de grados. Mientras que Planck ya llegó a por debajo de una décima de grado. Fíjense Planck cómo mejora WMAP y a su vez cómo mejora COBE. Planck lo mejoró 2 veces y media, WMAP lo mejoró más de 5 veces a COBE. Así fue mejorando nuestra precisión. Y bueno, esta es la imagen del universo. Fíjense que, bueno, esto es de WMAP. O sea, esto es del año entre 2005 y 2008, esta imagen. Es mucho más precisa que la de COBE. Como les dije con COBE, estas son las semillas de las cuales después van a surgir unos cientos de millones de años después las galaxias, los cúmulos de galaxias y demás. Para lograr esta precisión de grados, WMAP tuvo una precisión a nivel temperatura, ¿no?, de millonésimas de grado. O sea, por eso pudo medir con esta precisión de, digamos, grados angulares, porque tiene una precisión de millonésimas de grado Kelvin, ¿no? Parece un juego de palabras, ¿no? Pero bueno, son 2 grados distintos eso, ¿no? Acá hay una comparación divertida, ¿no? O sea, si el universo tiene 13.000 millones de años, orden de magnitud, son 13.800. Como esta es una imagen, digamos, de 380.000 años después del Big Bang, equivale a tomarle una foto de una persona de 80 años el día que nació. Y esta, fíjense el cambio, ¿no?
Esto es WMAP, esto es Planck. Funcionó desde el año 2009 hasta el 2013. Bueno, hay una precisión mucho mayor, y esta es la imagen que tomó Planck del fondo cósmico de radiación. Notable el avance, el avance, ¿no? Claro, esto, bueno, vamos a ir viendo algunas cosas a lo largo del curso. Obviamente no vamos a tener tiempo para ver todo lo que nos gustaría. Pero, digamos, a partir de la estructura angular del fondo cósmico de radiación, y con los modelos cosmológicos de formación de estructuras, uno puede deducir qué porcentaje de la materia es materia común, qué porcentaje es materia oscura y qué porcentaje es energía oscura, ¿no? Sobre todo porque resultó ser que la materia oscura, que digamos, que la gente la postuló para poder explicar por qué las rotaciones de las galaxias son las que son y no otras y demás, después tuvo otra función. Y es que también se dedujo que para yo tener las estructuras galácticas que tengo, necesito materia que no sea bariónica, o sea que no interactúe entre sí con fuerzas que no sean solamente las gravitacionales. Entonces, la materia bariónica obviamente interactúa fundamentalmente, bueno, a nivel cósmico, gravitacionalmente, pero después interactúa electromagnéticamente. Entonces, yo necesito que haya una parte de la materia que interactúe solamente gravitacionalmente, para poder explicar todas las estructuras, no estas, sino las estructuras, digamos, a partir de esta foto de esa época, para poder explicar la estructura de galaxias y cúmulos de galaxias que observo hoy en día. Bueno, con los datos de WMAP y previos, digamos, la torta cósmica, hasta antes de Planck, en 2008, era un 72,8% de energía oscura, 22,7% de materia oscura y 4,5% de materia ordinaria. Después de Planck, esto cambió a 68,3% de energía oscura, 26,8% de materia oscura y 4,9% de materia ordinaria. Que es más o menos la imagen que tenemos hoy en día, más o menos, de cómo es la torta del universo. Es muy frustrante, como les digo, ¿no? Saber que solamente conocemos el 5% del total de lo que hay. Hay otros intentos de explicar el comportamiento del universo, como y modificando la teoría de la relatividad general, de manera tal que no tenga esta energía oscura. El tema es que hasta ahora no hay ninguna de estas teorías alternativas que sea tan exitosa como modificar la materia propiamente dicha. Por un montón de razones. Pero digamos, si yo modifico la gravedad, la teoría de la relatividad, es como que modifico demasiadas cosas, porque si la modifico en algo que no sea demasiado ad hoc, claro, es palabras mayores modificar la teoría de la relatividad, porque es la teoría de la gravedad que mejor funciona a todas las escalas, para explicar cómo se formó el sistema solar, para explicar la estructura de los planetas, para explicar la estructura de las estrellas. Si yo modifico la teoría de la relatividad, estoy, digamos, con el riesgo de tener problemas en un montón de aplicaciones. En cambio, si yo lo que digo es que a nivel cósmico hay una energía oscura, eso no me afecta. Obviamente también tiene sus problemas esto, porque es también ad hoc. O sea, hace 40 años que hablamos de una materia oscura que no sabemos qué es. No tenemos la menor idea. Y hace 20 años que hablamos de una energía oscura
que menos todavía sabemos qué es. Es bastante ad hoc también, pero como lo que sí sabemos es que la energía oscura, la materia oscura, solamente interactúan gravitacionalmente, entonces no afecta, y en particular la energía oscura es homogénea, o sea, no puede colapsar en estructuras, entonces no afecta a lo que le pasa a una estrella, a un planeta, a una galaxia, no afecta. En realidad, para ser completamente honestos, hay una pequeña, o sea, así como la expansión del universo no afecta al tamaño de una galaxia o al tamaño de un sistema solar o al tamaño de un planeta, porque lo que vale ahí, en el caso de los tamaños de un planeta o de una estrella, son todas las otras fuerzas que hay en la estrella, ¿eh? No la expansión del universo y la fuerza gravitacional, pero no la expansión cósmica, porque es un sistema ligado que no lo afecta para nada la expansión cósmica. A nivel cinemático no lo afecta, pero sí es verdad que una constante cosmológica la afecta un poquitito, pero es absolutamente despreciable. ¿eh? Em, Créanme que es absolutamente despreciable porque esa constante cosmológica a las escalas de un sistema solar o un planeta es pero absolutamente despreciable. Entonces, bueno, hasta ahora lo que menos problema tiene, a pesar de que sea muy difícil de tragar, es postular esta torta, de la cual no conocemos nada de lo violeta ni nada de lo azul. Bueno, vamos a ir terminando hoy. Acá puse en 2015 porque realmente no hay un gran cambio de 2015 a ahora en cuanto a la estimación. Se sigue hablando de 13.800 millones de años, más o menos 30 o 40 millones de años. Resulta que hay una tensión hoy en día, desde hace algunos años, pero eso se los voy a comentar en otra clase. Acá puse, ¿y si esos 1.000 millones de años más joven? Bueno, se los dejo como pregunta para la próxima clase. Así que bueno, vamos a terminar por hoy.